Ya muchachos, bienvenidos. Vamos a hablar sobre operadores set, ¿correcto? En esta video, ¿sí? Para eso ya tengo un par de consultas hechas con las que vamos a explicar en qué consisten los operadores set, ¿sí? Los operadores set tienen el propósito de unir consultas, ¿sí? Resultados de consultas. Son súper sencillos de usar, ¿correcto? Parten de la base de que yo tengo una consulta 1, ¿sí? Tengo una consulta 2, y estas dos consultas yo a través del uso de un operador set las tengo, ¿cierto? Las uno, ¿ya? Entonces, para eso, ¿cierto? Tenemos estas dos consultas de ejemplo. Yo tengo aquí, ¿cierto? Esta consulta lo que hace es devolverme el ID del departamento, el nombre del departamento y el salario promedio de los empleados que trabajan en estos respectivos departamentos, ¿cierto? En aquellos departamentos donde este valor, ¿cierto? El promedio de lo que ganan los empleados, ¿cierto? Es mayor que el promedio de los promedios, ¿cierto? Que los departamentos tienen, ¿cierto? Es decir, calculo para cada uno de los departamentos el promedio de lo que los empleados que trabajan en ese departamento ganan, ¿cierto? Y luego entre todos esos valores saco un promedio, ¿cierto? Lo que estoy mostrando aquí son los departamentos cuyos valores, ¿cierto?, de promedio están por sobre ese promedio, ¿ya? Entonces, promedio sobre promedio, ¿cierto? Ahí está. Ya. Luego, ¿cierto? Estos son los resultados. Tengo 6 departamentos, ¿cierto? Que son el 20, el 70, el 80, el 90, el 100, el 110. Y acá abajo, ¿cierto? Tengo otra consulta que esto lo que hace es mostrarme los mismos valores, ¿cierto? Es decir, ID del departamento, nombre del departamento, salario promedio del departamento, para todos aquellos departamentos, ¿cierto?, donde la cantidad de empleados que trabajan en ese departamento, ¿cierto?, es menor que la cantidad de empleados que trabajan en el departamento número 60. Y aquí también tengo, ¿cierto?, otros resultados, 10, 20, 40, 70, 90, 110. Entonces, para que podamos explicar esto, ¿cierto?, en detalle, fíjese usted que en la consulta número 2, ¿cierto?, entendiéndose como consulta 2, la que está más abajo, ¿cierto?, yo tengo los departamentos 10, 20, 40, 70, 90, 110. Mientras que en la consulta número 1, entendiéndose como consulta número 1, la que está más arriba, yo tengo, ¿cierto?, los departamentos 20, 70, 80, 90, 100, 110. Entre estas dos consultas yo tengo ciertas coincidencias, ¿cierto? Por ejemplo, en ambas está el departamento 20, en ambas también está el departamento 70, ¿cierto? En ambas está el departamento 90 y el 110. Es decir, estas cuatro, ¿sí?, estos cuatro valores, ya, el 70, 90, 110 y el 20 se repiten en ambas consultas, ¿sí? Ahora, como estas consultas me dan resultados distintos, fíjese usted, yo puedo unir estas consultas para unificar estos resultados. Para unificar estas dos consultas, es decir, para utilizar un operador set y unir estas dos consultas, a mí me basta simplemente con poner el operador set entre ellas, es decir, donde termina la consulta 1, entendiéndose consulta 1 como la que está más arriba, y antes de que empiece la consulta 2, entendiéndose como consulta 2, la que esté más abajo. ¿Cómo lo hago? Borro, ¿cierto?, el indicador de cierre de la consulta, ¿cierto? Y acá al medio voy a poner el operador set con el que voy a unir las dos consultas. En este caso yo voy a utilizar un union. Fíjese usted ahora que lo que yo tengo, ¿cierto?, es una sola consulta unificada, ¿cierto?, que es el resultado de ambas consultas, donde los resultados, ¿cierto?, se encuentran unidos. Es decir, yo tengo mezcladas los resultados de ambas consultas, pero aquellos valores que estaban repetidos me aparecen solo una vez. Es decir, por ejemplo, el departamento 10 estaba en la consulta número 2, ¿cierto?, pero no estaba en la consulta número 1, ¿cierto? Y aquí lo tengo. El departamento 20, que es marketing, estaba tanto en la consulta 1 como en la consulta 2, pero yo aquí lo veo solamente una vez.
el departamento 40 estaba en la consulta 2, estaba en la consulta 1, ¿cierto? Y aquí lo tengo. El departamento 70, ¿cierto? El 90 y el 110 ¿sí? Estaban en la consulta 2, pero no en la consulta, y en la consulta 1, pero los tengo solo una vez, no están repetidos. Y finalmente el departamento 80, ¿cierto? Que estaba en la consulta 1, ¿ya? Pero no estaba en la consulta 2, ¿ya? Si es que lo tengo acá, ¿cierto? También. Entonces, esto usted, si se fija, lo que hace es unir los resultados de ambas consultas, pero no me muestra los valores duplicados. Los valores duplicados los elimino y me muestra solamente una vez ese valor. Distinto es lo que hace unión al, ¿correcto? Que en este caso lo que hace sí es mostrarme los valores duplicados. En este caso yo voy a tener los resultados de las dos consultas, pero aquellos departamentos que se encontraban en ambas consultas, ¿cierto? Me van a aparecer dos veces. Ahí está el 20, el 70, el 90 y el 110. Mientras que aquellos que solo se encontraban una vez, ¿cierto? Es decir, en una sola de las dos consultas, me van a aparecer solo una vez. Me trae todos los resultados y me los muestra todos. Otro operador set, ¿cierto? Dentro de esta misma gama que hace algo similar, es intersect. Intersect, al contrario que los otros anteriores, ¿cierto? Me va a mostrar solamente aquellos resultados que aparecen en ambas consultas al mismo tiempo. En este caso me va a mostrar los departamentos 20, 70, 90 y 110, porque de las dos consultas, ¿cierto? Son aquellos que se repiten. Es decir, están tanto en la consulta 1 como en la consulta 2. ¿Ya? Luego de eso, ¿cierto? El resto de los valores no aparecen en la consulta, ¿cierto? Esto me va a mostrar solamente el campo de unión entre ambas consultas. Fíjese usted también, ¿cierto? Que yo tengo un segundo operador, un cuarto operador, perdón, que es minus. Minus, que este puede ser un poco más complicado de entender, lo que hace es tomar la primera consulta y restarle la segunda. Entendiéndose siempre se va a entender como primera consulta la que está más arriba y segunda consulta como la que está más abajo, ¿cierto? Es decir, esta es la segunda consulta y esta es la primera consulta. Entonces, fíjese usted que el resultado aquí es 80-100. ¿Por qué? Porque toma la consulta número 1, ¿cierto? Que es esta, y le resta las coincidencias o los valores que hay en el resultado número 2. Es decir, busca todo esto, ¿cierto? Acá en la consulta 1 y si está, los quita. Si no están, bueno, no hace nada, ¿cierto? Pero si encuentra los match, los quita. En este caso, ¿cierto? Como aquí están el departamento 20, fíjese, lo saca de acá, el departamento 70 también lo saca, luego el departamento 90 también lo saca, el 110 también lo saca, y eso hace que me quede yo solamente con dos departamentos que son el 80 y el 100, ya, porque no estaba la coincidencia en el número 2. El resultado que yo obtendría sería total y absolutamente distinto si es que yo cambio el orden, ¿cierto?, en el que están estas consultas. Es decir, si pongo arriba la que antes estaba abajo. Porque ahora, ¿sí?, la primera consulta es la que está acá arriba, ¿cierto? La segunda consulta es la que está acá abajo, ¿cierto? Y minus lo que hace es que de la primera consulta resta la segunda. Por lo tanto, el orden en el que yo tenía esto ahora está invertido. Y de la consulta 2 saca las coincidencias de la consulta 1. Fíjese usted, saca el 20, el 70, el 90, el 110. Y lo único que me queda es el 10 y el 40. El resto de los valores se van todos. ¿Ya? Eso con los operadores set, correcto, y la forma en la que unen las consultas. Ahora, para poder utilizar un operador set, hay ciertas reglas. Fíjese usted que yo tengo las consultas, ¿cierto?, que están unidas con alias. Ahora, si yo quitase estos alias, ahí, ¿cierto? Mire, aquí va a aparecer el nombre de la columna original, ¿cierto?, sin el nombre de la expresión, a pesar de que acá están puestos los alias. Eso es porque los alias de las columnas deben ponerse en la primera consulta de las que están siendo unidas, entendiéndose primera consulta como la consulta que está más arriba, es decir, acá van los alias. Luego, fíjese que si yo intento ordenar esto, ¿sí?, si yo intento ordenar esto, order by, department ID,
esto me va a arrojar un error, ¿cierto? Y me va a decir que el comando no está terminado porque el orden no se implementa en la primera consulta, se implementa en la segunda. Entendiéndose como segunda, la que está más abajo de Department ID. Lo escribí mal. Perdón. El orden tengo que aplicarlo por los alias, ¿cierto? Entonces, eso fue error mío. Ahí. Ya. Entonces, aquí, ¿cierto? Yo estoy, y vamos a usar un union para que se vea mejor, ¿cierto? Ahí. Aquí yo estoy aplicando el orden, ¿cierto? Y el orden tiene que ir en la segunda consulta. Si yo pusiera esto, ¿cierto? En la primera consulta, fíjese, no va a pasar nada. Me va a arrojar un error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puedo ordenar en la primera consulta. El orden tiene que ir necesariamente acá, al final. ¿Ya? Luego, esto tiene que estar redondeado. ¿Sí? Es decir, con redondeado me refiero a que tengo que completar esta matriz. Estos datos, póngase usted por ejemplo, vienen de la consulta número 1, entendiéndose como consulta número 1, la que está más arriba, ¿cierto? Y estos otros, el 40 y el 80, vienen de la consulta número 2, entendiéndose como consulta número 2, la que está más abajo, ¿cierto? Y si usted se fija, correcto, si yo llegase aquí a quitar uno de estos columnas, por ejemplo esta, entonces mi matriz ya no estaría completa, la consulta no estaría completa. ¿Por qué? Porque ahora me falta el valor del redondeo, es decir, no tengo estos dos valores específicos que son los que están acá. Como la consulta no está completa porque faltan estos dos valores, entonces va a colapsar, ¿ya? Y no me va a entregar un resultado. Ahora, eventualmente si yo quiero sacar esta consulta, igual puedo forzar, ¿cierto? Y aquí dentro meter un null, ¿ya? En cuyo caso me completaría con null los valores correspondientes, ¿cierto? A la consulta, ¿cierto? Y me completaría los valores, ¿de acuerdo? Según lo que corresponda, ¿ya? Pero también podría hacerlo con un 0, ¿cierto? En cuyo caso me aparecerían en 0 los valores que están ahí, ¿ya? Y de todas maneras, generalmente esto va a destruir la consulta. Fíjese usted que me aparecen valores duplicados, ¿sí? A pesar de que yo estoy utilizando un union, ¿ya? Y eso es porque aquí yo estoy forzando dos valores, ¿cierto? Ahí. Este departamento marketing, ¿cierto? Corresponde a dos resultados distintos. Uno es porque cumple con la condición de la consulta de arriba, ¿cierto? Y otro es porque cumple con la condición de la consulta de abajo, por lo tanto aparece dos veces. Sin embargo, como esto no es igual, porque este valor es distinto, ¿cierto? Acá el union me lo va a mostrar igual, ¿ya? Porque aquí no tiene ningún duplicado que eliminarme, porque esto no es un duplicado. No todas las columnas son iguales, ¿ya? Como no todas las columnas son iguales, se considera un resultado distinto. Por eso me aparece acá dos veces el departamento 20 de marketing, ¿ya? Porque esto no es un resultado igual, son resultados distintos, ¿ya? Como no son resultados distintos, no me aplica, ¿cierto? Digamos como la eliminación del listing que hace Union, ¿cierto? La eliminación de valores duplicados. Entonces, esto de forzar la aparición de las columnas generalmente me puede destruir la consulta, ¿ya? Por lo tanto, siempre es recomendable, ¿cierto?, buscar consultas que estén construidas de forma pareja, ¿cierto?, según lo que corresponda, ¿ya? Ya. Eso sobre operadores set, muchachos. Es importante también que sepan, antes de que terminemos el video, que los operadores set se resuelven en orden, de arriba hacia abajo. Es decir, si yo tengo 5 consultas unidas por operadores set, ¿cierto?, se van a resolver de arriba hacia abajo en orden, ¿cierto? Es decir, se va a resolver primero la número 1, después la número 2, la número 3, la número 4, ¿cierto? Es decir, si yo tengo una consulta aquí 3, 4, 5 y 6, y estas las tengo unidas, ¿cierto?, con operadores de set de distintos tipos. Como por ejemplo acá tengo un minus,
acá tengo un intersect, acá tengo un union y acá tengo un unional, ¿ya? Entonces, esto se va a resolver de arriba hacia abajo. Es decir, primero me va a hacer la unión entre estas dos consultas y me va a eliminar los duplicados. De este resultado, que es la unión de estas dos consultas, o los duplicados eliminados, me va a restar, ¿cierto?, lo que esté en la consulta número 3 y me va a ofrecer un resultado. Este resultado, ¿cierto?, es la unión de esto menos los duplicados, menos, ¿cierto?, las coincidencias que hayan en esta consulta. Y luego me va a mostrar, ¿cierto?, de este resultado lo que coincida, ¿cierto?, es decir, lo que esté en la unión con esta cuarta consulta, ¿cierto? Entonces esto, hasta aquí, ¿cierto?, esto es el resultado de la unión de lo que hay, es decir, lo que aparece en ambos resultados, en ambas consultas, ¿cierto?, de esta consulta más esta consulta de acá arriba, ¿cierto? Entonces, esto se va resolviendo en orden, ¿sí?, de arriba hacia abajo, ¿sí? No tiene prioridades, sino que se resuelve en el orden en el que yo lo voy escribiendo, por lo tanto tengo que ir cambiando el orden de las consultas en la medida que yo necesite, ¿cierto?, modificar los resultados, ¿ya? No hay un límite para la cantidad de consultas que yo puedo unir, ¿cierto? El límite está hasta que yo le pierdo la traza a lo que estoy haciendo, ¿cierto? Ahí cuando la consulta ya es demasiado extensa probablemente me voy a perder. Y fuera de eso, otro límite que existe es la capacidad que tenga el motor para recuperarme los datos, ¿sí? Luego, muchachos, eso sobre operadores set, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta, lo tengan en consideración, practíquenlo, es importante, ¿ya? Entonces nos vemos en clase y que tengan buena tarde.